Sistema genital. En este audiovisual abordaremos el sistema genital manifestando las características generales y las particulares correspondientes a cada sexo. Sistema genital es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de hormonas sexuales y con la micción. El dimorfismo sexual es debido al cromosoma Y, que contiene el gen SRY. Su producto proteico es el factor que determina la formación de los testículos masculinos bajo su influencia. En su ausencia, se establece el desarrollo femenino. Ahora bien, empecemos por las gónadas. El sexo del embrión viene determinado genéticamente en el momento de la fertilización, pero las gónadas no son diferenciadas morfológicamente, en femeninas o masculinas hasta la 7ª semana de gestación. Al principio, las gónadas aparecen como un par de crestas longitudinales que son las crestas genitales. Las células germinales no aparecen hasta la 6ª semana de desarrollo. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto, migran a través de la línea primitiva y hacia la 3ª semana residen entre las células endodérmicas en la pared del saco vitelino, cerca del alantoides. Durante la 4ª semana migran a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior, llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la 5ª semana e invaden las crestas genitales en la 6ª semana. Antes de la llegada de las células primigenias y durante la misma, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales se introducen en el mesénquima subyacente. De esta manera conforman irregularmente un estilo de cordones que son los cordones sexuales primitivos. Estos cordones conectan con el epitelio superficial. En consecuencia, la gónada se conoce como gónada indiferenciada. Testículos. Si el embrión es masculino, lleva un complejo cromosómico XY. Bajo la influencia del gen SRY, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la médula para formar los testículos o cordones medulares. Los cordones se dividen en una red de líneas celulares diminutas que originan los túbulos de la red testicular. Durante el posterior desarrollo, la túnica albúgea separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el 4º mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y sus extremidades son continuos con la red testicular. En esta instancia, se componen de células germinales primitivas y de células sustentaculares o células de Sertoli. Las células de Leydig comienzan a producir testosterona y el testículo tiene capacidad de influir en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. Descenso de los testículos. Al final del 2º mes, en la región inguinal, el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal. Se forma una parte extraabdominal del gubernáculo y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Pasa a través de este conducto y entra en contacto con el suelo del escroto. Normalmente, los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación. Migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. En este proceso intervienen las hormonas entre las que se encuentran los andrógenos y la MIS. El testículo desciende a través del anillo inguinal y por encima del borde del pubis y se halla en el escroto en el momento del parto. La capa peritoneal que cubre el testículo es la capa visceral de la túnica vaginal. El resto del saco peritoneal forma la capa parietal de la túnica vaginal. Ahora pasemos a hablar del ovario. El embrión femenino posee una dotación cromosómica sexual XX y sus cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares que contienen grupos de células germinales primitivas. Estas ocupan la parte medular del ovario. Más tarde desaparecen y son sustituidos por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada sigue proliferando. En la 7ª semana origina una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que durante el 3er mes estos cordones se dividen en grupos aislados de células que siguen proliferando y empiezan a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Conjuntamente, el ovogonio y las células foliculares constituyen un folículo primario.
El descenso de los ovarios es considerablemente menor en el sexo femenino. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero. Este último se extiende hacia los labios mayores. Conductos genitales. Inicialmente tiene dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Cranealmente, el conducto se abre en la cavidad abdominal. Caudalmente, primero se desplaza en dirección lateral respecto del conducto mesonéfrico y luego lo atraviesa ventralmente para crecer en dirección caudomedial. En un inicio, estos dos conductos se hallan separados por un tabique, pero luego se fusionan para formar la cavidad uterina. Ahora veamos las características de los conductos genitales en el sexo masculino. Los túbulos epigenitales establecen contacto con cordones de la red testicular y al final forman los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores que hay a lo largo del polo caudal del testículo son los túbulos paragenitales y sus vestigios se conocen como paradídimo. Por debajo de la entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se vuelven muy contorneados, formando así el epidídimo. Desde la cola de este hasta la parte de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa cubierta muscular y forman los conductos deferentes. La región de los conductos más allá de las vesículas seminales constituye el conducto eyaculador. Todos los conductos paramesonéfricos se degeneran, excepto en el apéndice del testículo. Características de los conductos genitales en el sexo femenino. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales en el sexo femenino. En un inicio pueden identificarse tres partes. Una parte vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Las primeras dos partes se convierten en la trompa uterina y en la trompa de falopio, y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Posteriormente, los conductos paramesonéfricos se desplazan en dirección mediocaudal. Una vez que los conductos se fusionan en la línea media, se establece un pliegue pélvico transverso, llamado ligamento ancho del útero, que se extiende desde los extremos laterales de los conductos paramesonéfricos fusionados hacia la pared de la pelvis. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa retrouterina y la bolsa útero-vesical. Los conductos paramesonéfricos fusionados originan el cuerpo y el cuello del útero. Están rodeados por una capa de mesénquima que forma la cubierta muscular del útero, el miometrio, y su recubrimiento perineal, el perimetrio. Ahora pasemos a la vagina. La vagina tiene un doble origen, la parte superior que procede de la cavidad uterina y la parte inferior que deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por una fina capa de tejido, el himen. Ahora solo nos queda hablar de genitales externos. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales. En posición craneal a la membrana cloacal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en posición anterior y en pliegues anales en posición posterior. Mientras las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales, estas forman las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. El desarrollo de los genitales externos en el sexo masculino depende de los andrógenos secretados por los testículos fetales y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital. Este se denomina falo. Durante este alargamiento, tira los pliegues uretrales hacia adelante y forman las paredes laterales del surco uretral. El revestimiento epitelial del surco, que se origina en el endodermo, forma la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran y forman la uretra peniana. Durante el cuarto mes, las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman un reducido cordón epitelial. Más tarde, este cordón adquiere una luz, formándose de este modo el meato uretral externo. En el sexo femenino, los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos. El tubérculo genital se alarga solo ligeramente y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, sino que se convierten en los labios menores. El surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo.